voy admitiendo a los de la otra comisión Se me y a ver, complicó por eso. está bien. ¿Quién me estaba hablando recién? ¿Quién había hecho la Yo, Alexia. pregunta? Alexia. Eh, sí, bueno, pregúntame, Alexia, la duda que tengas. Bueno, primero, recién pude acceder ya al cronograma. Quería saber el método de evaluación. Son 2 parciales escritos presenciales y 2 trabajos Sí, prácticos, ¿no? y 2 trabajos Perfecto. prácticos. Los trabajos prácticos los mandan los trabajos prácticos los mandan por correo Ujú. electrónico, Sí, ¿sí? ok. Bueno, Y después, mm, fíjate que abajo, si vos sabías que hay un grupo de WhatsApp, que las profesoras no estamos ahí, pero están los ayudantes y ellos suelen contestar dudas que tengan. ok, ok. Sí, es que recién me puedo unir hoy al grupo de WhatsApp. Ah, está bien. Bueno, cualquier duda que tenés, mandás Sí. por ahí. O también hay un mail que se llama Ujú. dudasddhh@gmail.com, que ahí podés consultar si tenés alguna duda. Así que, Sí, cualquier cosa los apuntos les pido por ahí, o sea que ya está. Muchas gracias. sí, Disculpe igual la la clase molestia. pasada, el jueves, lo único que se habló, a ver, no sé, alguien de acá, ¿hay alguien de acá, por ahí de la 6472, que haya, que pueda comentar qué es lo que se vio el jueves? Bueno, el jueves, aparte de todo esta, tuvieron muy poquitito de clase, ¿no? No sé, probablemente vieron el concepto de los derechos humanos, ¿sí? Pero no mucho más. Bueno, está perfecta. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar de los que no vinieron la clase pasada? ¿Quieran preguntar algo? Yo no voy a escribir en la clase, entonces, sí es algo de trabajo práctico, ¿cuándo se entrega? ¿Cuándo Bueno, dice? hay un cronograma de clases. ¿Vos lo tenés el cronograma de clases? ¿Pudiste, recibiste? Nosotros lo Sí, mandamos por... Bueno, en el cronograma de clases, léelo el cronograma, que ahí dice qué fecha se presentan los trabajos prácticos. Al cronograma de clases le dicen qué fecha hay que presentar los trabajos prácticos, en qué fecha se van a publicar las consignas del trabajo práctico y en qué fecha son los parciales y los recuperatorios. Lo tienen todo en el cronograma de clases. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta así de cuestiones formales, que los que no pudieron venir? Disculpe, profe, dijo algo importante la clase pasada que va, porque no puede venir, solo quisiera saber algo de eso. ¿Es algo importante para saber? Todo lo que O- dijimos es importante. sí, Todo. que Bueno, resalte. bueno, explicamos todo, algunas de las cosas que yo ya dije hoy, ¿no? Que dije recién, de los trabajos prácticos que son necesarios para la condición de regularidad. Eh, Fíjate que está todo resumido al final del cronograma. Si hay algo que no Sí, entendés ahí, después nos preguntás cualquiera de las clases futuras, pero está bien, está bien. básicamente es eso. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar algo, porque tuve problemas para que me dieran de alta la materia virtual, entonces la clase pasada no me pude conectar. El tema de la bibliografía, porque estuve revisando el drive que se nos asignó, pero no veo ahí el libro específicamente que se vaya a utilizar. No, y claro, el libro no está ahí porque yo no No, el puedo nombre. colgarles el libro. No, el nombre está en el programa de la materia, eh, pero el libro se llama Introducción al Estudio de los Derechos Humanos. Perfecto, eso quería saber. ¿Autor? El autor, los coordinadores, soy yo, una de las coordinadoras, y el otro coordinador es Orlando Pulvirenti. El libro es de Perfecto. editorial R-Par, R-Use. Ok, perfecto, reparo. Muy ¿Sí? bien. R-Par, Ujú. R-Use. Y está por salir, yo no sé cuándo va a salir, pero está por salir porque nosotros hicimos una segunda edición. Ok, buenísimo.
que por ahí el mes que viene ya está a la venta, ¿no? La idea era tenerlo para marzo, pero bueno. Así que si alguno se lo va a comprar, espere un poquito más, que por ahí ya puede salir. Por ahí ya, por ahí sale. Yo voy a averiguar y después les digo. ¿Sí? Ok, sí, muy amable, gracias. Bueno, mientras esperamos un poquito, mientras se conectan. Florencia, vos que estás conectada, ¿te puedo pedir un favor? Florencia, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me escuchás? ¿A mí, profe, me habla o a los Sí, ayudantes? sí, no, a vos, porque no veo, a ver, No hay no problema, no veo ninguno de los ayudantes. Estaba no hay Franco, pero ahora problema. no lo veo. Si te Ok. puedo pedir si me podés admitir a los alumnos mientras voy al toilet. Sí, no Porque hay problema, profesora. Sí, así, perfecto. a Sí, ver, para, aquí ahora no. Te pongo como co-host para que puedas admitir. ¿Sí? Y yo ya buenísimo. Sí, en 5 minutos estoy. gracias.
Bueno, acá estoy de vuelta. Gracias, Florencia. De nada, profe, solo 2 alumnos admití. Bueno, perfecto. Bueno, hola a todos los demás que se fueron sumando. Les consulto si tienen alguna duda sobre algo que se haya visto la clase pasada. ¿No? ¿Nadie tiene ninguna duda? Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Hoy vamos a ver las fuentes de los derechos humanos. En la parte en la última diapositiva, ahí tienen el nombre del capítulo del libro, ¿no? en el que está este tema, que es el libro Introducción al Estudio de los Derechos Humanos. ¿Pueden ver ahí? ¿Todos pueden ver en la pantalla? Bueno. Perfecto. Bueno, este es como les había comentado el jueves, este es uno de los PowerPoints que tienen audio, ¿no? Que tienen acá. Si ustedes se ponen acá y pueden escuchar una explicación mía sobre el tema. Que van a ver que la clase de hoy, si ustedes escuchan el audio, es como, si no estuvieron en la clase de hoy escuchando el audio, es como un poco similar a lo que yo estoy dando en la clase. Entonces, bueno, como ustedes saben, las normas, en este caso nosotros nos vamos a focalizar en las normas de derechos humanos, se tienen que crear a través de alguna fuente permitida, una fuente válida de acuerdo con el derecho. Entonces, la palabra fuente del derecho que nosotros vamos a manejar es la palabra fuente como fuente creadora. De modo que nosotros vamos a ver si determinado derecho fue creado a través de a través de qué fuente fue creado determinada norma jurídica, determinado derecho. Este cuadro les muestra un poco que los distintos significados, las distintas acepciones que puede tener la palabra fuente, que jurídicamente es utilizada por los diversos juristas de manera distinta. Entonces, una posibilidad es hablar de la palabra fuente en el sentido de fuente material. En tal sentido, las fuentes son las causas o fundamentos extrajurídicos que llevaron a que se creara determinada norma jurídica. Puede tratarse de posturas políticas, posturas sociales, religiosas, morales, médicas, culturales. Por ejemplo, ¿cuál puede ser una razón por la que algunos estados decidieron implementar la pena de muerte en su legislación? ¿Cuál les parece que puede ser un justificativo? Puede ser por alguna fuente material, porque se considera que el delito que cometen afecta, por así decirlo, a algo que es ético o moral o Bueno, cultural. podría ser una postura ética o moral. Y si dijésemos lo contrario, la ley que deroga la pena de muerte, ¿cuál podría ser el fundamento? Yo lo asociaría más con algo formal. No, pero veamos ahora primero las fuentes materiales. Ok.
qué es lo que podría ser que llevara a un legislador a derogar, quitar del Código Penal la pena de muerte? Los valores Ah, morales Derecho también. a la vida. A ver, lo último que dijeron no escuché. ¿Valores morales o qué más dijeron? Por el derecho a la vida. Bueno, sí, religiosos. puede ser por una cuestión religiosa, ¿no? Que nadie puede quitarle la vida a otro, porque esto sería contrario a un mandato religioso. Podría haber un fundamento religioso en eso. Lo mismo con la derogación del aborto como delito. eh, o la implementación del aborto como delito, ¿no? Tanto para una cosa como para otra puede haber una idea religiosa, puede haber detrás, ¿no? Puede haber una concepción médica involucrada también en la decisión de despenalizar el aborto, porque se puede considerar que si el aborto no está penalizado, si el aborto está penalizado, las mujeres van a acudir a médicos clandestinos o a parteras clandestinas para hacérselo, y esto incluso podría causar lesiones y podría poner en riesgo la vida de las personas. Podría haber también un criterio médico en esto. Bueno, pero quiere decir que detrás de muchas normas puede haber fuentes materiales, causas metajurídicas o extrajurídicas. Nosotros no vamos a utilizar la palabra fuente con este sentido, pero sepan que por supuesto es algo muy discutido y es algo que en la materia filosofía del derecho lo van a ver. Pero nosotros vamos a ir por la otra acepción, la acepción de las fuentes formales, que tampoco está libre de ambigüedades, porque hay autores que emplean la palabra fuente formal, pero con un sentido muy restringido y que lo limitan a las fuentes creadoras, es decir, aquellos medios o procesos por los que se crea el derecho. También se los llama a estas fuentes creadoras fuentes principales. En cambio, otros autores tienen un concepto más amplio de fuente formal y abarcan bajo las fuentes formales no solo a las fuentes creadoras, sino también a las que denominan fuentes auxiliares, que serían los modos de verificación de las normas jurídicas. Y son dos, la jurisprudencia y la doctrina. La jurisprudencia es el conjunto de fallos judiciales, es decir, fallos que adoptan los tribunales, tanto internacionales como los tribunales domésticos, y la doctrina es la opinión de los juristas, de los juristas de mayor reconocimiento en una determinada materia. Como ustedes saben, la doctrina no es obligatoria, es decir, yo tomo un libro y veo que hay un autor que opina que uno de los derechos humanos es el derecho a la noche. ¿Saben lo que es el derecho a la noche? Yo sé que muchos de ustedes están pensando el derecho a, mi hija seguro, ¿no? El derecho a salir, a ir a bailar, a ir a recitales por la noche, pero no, no es eso. ¿Alguno imaginó otra cosa que no fuera esta? Al descanso, Bueno, profesora. no necesariamente, porque yo podría descansar de día también. Sí, Profesora, ¿el derecho de poder circular después de determinado horario? no, no. El derecho humano a la noche, ¿qué pasa si ustedes salen a la noche y ven el cielo? Por lo menos en Argentina, en Buenos Aires. ¿Cómo está el cielo? Oscuros. El cielo está oscuro. Es el derecho a la oscuridad de la noche
que justamente esto beneficia el descanso nocturno. Ustedes saben que algunos países como Islandia, que tienen muchos meses donde está muy oscuro de día y de noche, y hay muchos meses unos pocos meses del año, pero hay mucha claridad. Por ahí son las 10 de la noche y salen a la calle y es pleno día. Y la verdad que es difícil dormir con tanta luz, porque hay que tener una casa bastante hermética que no penetre la luz, ¿no? Porque a altas horas de lo que para nosotros es la noche, para esos países es como si fuera de día. Bueno, el derecho a la noche tiene que ver con esto, no utilizar el espacio ultraterrestre con dispositivos que produzcan claridad. Por ejemplo, algunas empresas han previsto la utilización de dispositivos que, no sé si ustedes vieran a veces que durante el día, por lo menos por mi casa yo lo veo, aviones o avionetas, se ve mucho cuando uno va a la costa argentina, avionetas que tienen pancartas publicitando algo. Bueno, eso también algunas empresas previeron hacerlo en el espacio ultraterrestre, como dispositivos iluminados que proyectaran alguna propaganda de algo. Bueno, el derecho a la noche, quienes hablan del derecho a la noche, hablan de esto, el derecho a que justamente la noche no esté iluminada, no se contamine de luz el cielo por la noche. Tiene que ver esto. Bueno, si un autor piensa que el derecho a la noche es un derecho humano, no porque lo diga en un libro se va a convertir en un derecho humano. ¿Se entiende esto? Entonces, la doctrina, un libro, ¿para qué nos sirve? Y bueno, nos sirve para saber dónde se encuentra contenido una determinada norma jurídica, cuál es la fuente creadora. Yo les digo a ustedes, bueno, a ver, para la clase que viene, vean qué tratados tienen jerarquía constitucional o dónde están contenidos los tratados que tienen jerarquía constitucional. Entonces ustedes pueden ir a un autor que desarrolle este tema y les va a decir, bueno, la jerarquía constitucional surge del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, o sea, fue la Constitución Nacional con la reforma de 1994 la que otorgó jerarquía constitucional. O sea, ir a una doctrina nos sirve para verificar dónde están las normas jurídicas sobre esa cuestión. Nos sirve también acudir a la jurisprudencia, acudir a un fallo, y el fallo nos va a explicar dónde surge tal derecho. Por eso se habla de que la doctrina y la jurisprudencia son modos de verificación de las normas jurídicas, pero en sí mismas no son creadoras, fuentes. El derecho es creado por una de las fuentes creadoras. ¿Y cuáles son esas fuentes creadoras? Si yo a ustedes les digo, por ejemplo, la libertad de expresión o la libertad de circulación, ¿cuál puede ser una fuente creadora de estos derechos? Los escucho. ¿El derecho a la libre expresión o el derecho a la libre circulación? ¿Cuál puede ser la fuente creadora, el medio o instrumento por el que se crea esa norma jurídica? La norma jurídica es el modo en que nos tenemos que comportar, ¿no? O la facultad que tenemos. La legislación, profesora. O sea, puede haber una ley. ¿Qué más? ¿Dónde más pueden estar contenidos estos derechos? No sé si me equivoco, pero creo que una fuente de la costumbre. No escuché bien lo que dijeron. O sea, una ley en sí puede ser la costumbre, la fuente. Bueno, puede ser la costumbre. ¿Qué tipo de costumbre?
La costumbre internacional, porque la costumbre doméstica no es creadora de derechos humanos. Bueno, ¿dónde más voy a encontrar la libertad de circulación y la libertad de expresión? De hecho, no hay una ley sobre libertad de expresión, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a encontrar esto? De la En el Constitución Nacional. Tratados internacionales o de Constitución nacional. En la Constitución Nacional, en tratados internacionales, muy bien. Entonces, acá, acá lo que vamos a ver es un listado, porque nuestra materia, que es derechos humanos, está legislada, o sea, podemos encontrar legislación interna, pero también tenemos normativa internacional. Entonces, por eso, desde la perspectiva del derecho interno, en este caso el derecho interno argentino, tenemos unas fuentes que son distintas de la creación de derechos humanos en el plano internacional. Entonces, en el plano internacional están los tratados internacionales, la costumbre internacional, que son creadoras, son fuentes creadoras de derechos humanos, y también los principios generales de derecho, que estos principios son principios de derecho interno, de derecho doméstico, pero que son, como son comunes a todos los estados, son también fuentes de derecho internacional. ¿Sí? Entonces son principios generales de derecho interno que al ser comunes a todos los estados son como principios del derecho en general, tanto del derecho interno como del derecho internacional. Entonces van a ser utilizados en el ámbito internacional. Y desde la perspectiva del derecho interno argentino tenemos la Constitución Nacional, las leyes del Congreso de la Nación, constituciones provinciales, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano es un derecho que lo tenemos previsto también en varias constituciones provinciales, leyes provinciales, y también puede haber otras fuentes, en determinados casos, los decretos del Poder Ejecutivo Nacional de necesidad y urgencia son creadores de derechos humanos. Puede haber muy puntualmente alguna resolución ministerial o alguna ordenanza municipal, pero muy puntualmente. ¿Sí? Y vamos ahora a hablar un poquito de las fuentes creadoras de derechos humanos en el derecho internacional. Mencionamos recién a los principios generales de derecho. Yo les dije que son principios del derecho en general o del derecho doméstico. Entonces los podemos definir como postulados o máximas rectoras del derecho en general, que los vamos a encontrar en todos los ordenamientos jurídicos y que por eso, como son principios comunes a todos los ordenamientos jurídicos, van a servir como fuente del derecho internacional. Por ejemplo, el principio de la buena fe, el principio de igualdad, el principio de que nadie puede extender un derecho más extenso del que posee, el principio de no causar daño a otro, el principio de que el que causa un daño a otro está obligado a reparar, el de ley posterior deroga ley anterior o ley especial deroga ley general. O sea, todos estos son principios generales del derecho y que también los vamos a usar en materia de derechos humanos. Después la costumbre internacional. A diferencia de la costumbre en el ámbito interno, que se usa más que nada para cuestiones comerciales, la costumbre internacional se aplica también para derechos humanos. Y es como que la costumbre es derecho espontáneo, es derecho no escrito, no está escrita en ningún lugar. Esto sin perjuicio de que una norma consuetudinaria, que es la norma que se crea como producto de la costumbre, una norma consuetudinaria puede introducirse en un tratado. O sea, puede haber un tratado que recepte normas consuetudinarias y ahí va a estar escrita. Pero la costumbre en sí es una práctica espontánea, el derecho espontáneo no escrito.
Y la podemos definir como la práctica común y reiterada de 2 o más estados, aceptada por estos como obligatoria. Acá de esta definición se desprenden 2 elementos de la costumbre. El elemento material, que es esta práctica común y reiterada, que puede consistir en una acción o una omisión del Estado, y que generalmente yo, como puedo probar la existencia de una costumbre, bueno, por las leyes del Poder Legislativo, eh, o a través de una declaración, una proclama que hizo un presidente, o el fundamento dado por una sentencia. Estos pueden ser instrumentos que a mí me sirvan para probar la existencia de una costumbre. Entonces es la práctica común y reiterada, esta sería el elemento material, y el otro elemento que se lo suele llamar elemento psicológico, o también se habla del elemento espiritual, está expresado a través de una expresión en latín que es la opinio iuris sive necessitatis. Esta opinio iuris sive necessitatis es el elemento psicológico de la costumbre, es la conciencia de obligatoriedad. El Estado se comporta de esa manera porque entiende que eso es lo obligatorio, así se debe comportar. Si un Estado entrega a una determinada persona cuando se lo pide a otro Estado para juzgarla y el Estado lo hace aunque no haya un tratado que lo obligue a hacerlo, probablemente el Estado se sienta obligado a hacerlo. Siente que eso es lo que debe hacer. Bueno, cuando existen las dos cosas, práctica y opinio iuris, ahí es donde se perfecciona la costumbre. Pero ojo, esto no tiene que ser de un solo estado, tiene que ser varios estados que coincidan con esta costumbre. Si no existe opinio iuris, va a ser un simple uso o acto de cortesía internacional. Esto no es una costumbre. No sé, por ejemplo, viene un presidente de visita a otro estado y el estado lo recibe de una determinada manera. Bueno, puede ser que esto lo haga por cortesía, no sé, lo invitan a un almuerzo. Esto lo hace por cortesía, pero no es porque esté obligado a hacerlo, obligado a darle un almuerzo o a convidarle un café o un té. ¿Sí? Entonces, para que haya costumbre tiene que haber no solo práctica, sino también esta conciencia de obligatoriedad o de que ese hecho responde a una necesidad jurídica. Y un ejemplo vinculado a derechos humanos les puedo contar. Ustedes tenían que leer un fallo para hoy y es el caso Priebke, que también lo vamos a ver en la última clase de los lunes del año. En el caso Priebke, la Corte considera que los crímenes internacionales, bueno, son imprescriptibles. Significa que no los ve afectados, no se ven afectados por el paso del tiempo. Esta imprescriptibilidad, por más que hoy en día tengamos una convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes, en el año 1945, 1946 no existía este tratado, pues es un tratado de 1968 y tal vez para algunos estados ni siquiera era obligatorio en 1968 porque bueno, se obligaron mucho más tarde, como la Argentina, que se obligó en el año 2003. Entonces, para la Argentina, la imprescriptibilidad de los crímenes, si bien se consideraba que existía ya en la década del 70, sin embargo, no era una norma escrita, era una norma, existía como costumbre internacional. Así que la costumbre es una fuente muy importante en derecho internacional y que de hecho tiene el mismo valor jurídico que los tratados internacionales, porque un tratado puede llegar a caer en desuso por una costumbre. Puede una costumbre superar el contenido de algún artículo
de un tratado. De hecho, por ejemplo, algunos artículos de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, yo entiendo que han caído en desuso, porque la práctica es otra. Bueno, y por último, los tratados internacionales, que pueden ser definidos como acuerdos de voluntades entre dos o más estados u organizaciones internacionales. Puede haber también algún otro sujeto del derecho internacional que tenga esta capacidad de celebrar tratados, pero en general los que nosotros vemos en derechos humanos son tratados celebrados por estados, cuya finalidad es crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones internacionales y que están regidos por el derecho internacional. Si un acuerdo entre dos estados no está regido por el derecho internacional, sino por el derecho interno de uno de estos dos estados, no va a ser un tratado, será un contrato, pero no un tratado. Entonces, las características que tienen estos tratados de derechos humanos son algunas de las que ustedes ven ahí en pantalla. Son tratados celebrados en buena y debida forma, por oposición a los acuerdos en forma simplificada. Estos tratados en buena y debida forma significa que ven varias etapas para la celebración. No es que se negocian y se firman. No, se negocia, se adopta el texto, se autentica el texto, manifiesta el consentimiento y recién van a ser obligatorios a partir de la entrada en vigor. ¿Sí? En cambio, hay otros tratados que no suelen ser los tratados de derechos humanos, que son los tratados en forma simplificada, que son para cuestiones menores, ¿no? Negocian y se firman y listo. Pero los tratados de derechos humanos son tratados celebrados con todo este proceso solemne, formal, que denominamos tratados en buena y debida forma. Después, a estos tratados, a los de derechos humanos, se los suele llamar también tratados normativos, por oposición a los denominados tratados contractuales o sinalagmáticos. Un tratado contractual es aquel en donde un Estado da algo a cambio de algo. Por ejemplo, un Estado le vende vacunas a otro Estado y el otro le paga el precio. Se da algo a cambio de algo. Este es un típico tratado sinalagmático o también llamado contractual. Pero los tratados de derechos humanos, no. En esos tratados los Estados se obligan a garantizar los derechos humanos, a reconocer y garantizar los derechos humanos sin esperar nada a cambio. Por eso se los denomina tratados normativos o también llamados tratados ley. Esta es una expresión muy antigua y muy confusa, pero en el sentido que, por ejemplo, en un tratado se consagra el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, y no es que esto va a regir una situación jurídica determinada, sino que el tratado va a ser aplicado en innumerables situaciones que se van a presentar en el futuro. No es que es un tratado para resolver una cuestión puntual, no. Se va a aplicar en innumerables situaciones en el futuro. Entonces, son tratados que va a poder invocar, de hecho, cualquier ser humano. Fíjense que los individuos, no, los que celebran los tratados son los estados, no los individuos por sí. Sin embargo, los individuos se van a beneficiar de ese tratado. Los derechos son para los derechos humanos, para los seres humanos, no para los estados. Puede que el Estado tenga algún derecho en el marco del tratado, pero la mayoría de los artículos del tratado tienen que ver con derechos para que gocen los seres humanos, que no son los que negociaron los tratados. Después, en algunos tratados pueden, de otras materias, no de derechos humanos, de otras materias, pueden terminar por violación, por causa de violación grave. Esto lo van a ver ustedes cuando cursen la materia de Derecho Internacional Público. Por ahora lo que tienen que saber es que en los tratados de derechos humanos
no se puede alegar la causal de violación grave para dar por terminado el tratado. Si, por ejemplo, en una guerra un Estado viola el derecho internacional humanitario, que es el derecho que rige en época de conflicto armado, ¿no? Por ejemplo, que dice qué tipo de armas se van a poder usar y qué tipo de armas no, qué tipo de medios de combate o métodos de combate se van a poder aplicar o cuáles no. Bueno, si un Estado viola, el derecho internacional humanitario se sigue aplicando. No es que porque uno viola se va a terminar el contrato. Distinta sería la situación de si el tratado fuera un tratado comercial, porque, no sé, si uno no paga el precio, el otro no va a cumplir el tratado y no le va a entregar la mercadería. Después, algunos tratados de derechos humanos, no todos, pero algunos admiten reservas. Esto, acá no hay diferencia como en realidad la generalidad de los tratados. La reserva es una declaración, un acto unilateral que formula un Estado en el momento en que se obliga por un tratado, con la finalidad de excluir o modificar el efecto de alguna disposición de algún tratado. Por ejemplo, un Estado se obliga por un tratado de derechos humanos disposiciones secundarias de un tratado. No puede ser una disposición que haga el objeto y fin del tratado, sino que tiene que ser una disposición secundaria. Entonces, yo les voy a pedir que ustedes busquen, por ejemplo, qué reservas se han hecho al Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué estados, cuando se obligaron por el Pacto de San José de Costa Rica, qué estados formularon reservas y cuál es el contenido de esa reserva? Esto se los voy a dar como tarea para que lo hagan. Háganlo esto, por favor, porque después si en el parcial se les pregunta esto, no, si ustedes no lo buscaron, después no van a saber qué ejemplo poner. Entonces busquen ejemplos de reservas que se hayan hecho al Pacto de San José de Costa Rica. Después hay una expresión que se usa en derecho internacional y que tiene un concepto propio, es la de denuncia de un tratado. ¿Qué significa que un tratado pueda ser objeto de denuncia? A ver, alguno de ustedes que tenga alguna idea o me pueda decir que entiende cuando yo digo que un tratado pueda ser objeto de denuncia. Hola, buen día, profe. ¿Puedes denunciar su incumplimiento? ¿Cómo? Perdona, ¿le puedes repetir? Que si se puede denunciar su incumplimiento, digamos. Bueno, este es un significado de denuncia, pero no de denuncia de un tratado. ¿Sí? Ese es otro concepto de denuncia. Cuando hablamos de denuncia de un tratado, porque lo que vos dijiste podría ser si yo te digo el Estado presentó una denuncia contra otro por haber violado un tratado. Ahí sí. ¿Sí? O se presentó una petición que contiene una denuncia por violación de derechos humanos. Ahí sí tendría ese significado. Pero en general, cuando se habla de la denuncia de un tratado, nos referimos al acto unilateral por medio del cual un Estado se desobliga de un tratado. Entonces, un Estado, por ejemplo, se obligó por el Pacto de San José de Costa Rica. Y años después, el Estado decide desobligarse. ¿Sí?
no todos los tratados permiten la denuncia, pero el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, sí, dice que un Estado se puede desobligar siempre y cuando dé un preaviso de 1 año. Quiere decir que se desobliga hoy y por los siguientes 12 meses todavía va a quedar vinculado al tratado, porque la denuncia va a ser efectiva 1 año después del día en que se manifestó. ¿Está claro? Entonces, no todos los tratados pueden ser objeto de denuncia, pero la mayoría de los tratados de derechos humanos sí, admite la denuncia. Después yo les voy a pedir que ustedes lean este punto, el libro, van a ver distintos ejemplos de tratados que admiten o que no admiten denuncia. Perdón, Gustavo, ¿preguntaste algo? A ver, No, me volví a conectar de nuevo. Se había salido, volví a conectarme. Ah, bueno. Disculpe. No, cuando no hagan una pregunta, manténganse muteados para no generar interferencia. Si no, a mí me genera interferencia porque estoy con auriculares. Bueno, lo que ustedes tienen acá son las distintas etapas del proceso de celebración de tratado. Ustedes van a ver que el Estado, cuando participa en la negociación de un tratado, se llama Estado negociador. Cuando firma un tratado, se llama Estado signatario. Cuando se obliga por el tratado, pasa a llamarse Estado contratante. Y cuando el tratado entra en vigor para ese Estado, pasa a llamarse parte. Entonces, no todos los tratados de derechos humanos quedan librados a la negociación de los estados. Por lo general, las organizaciones internacionales, tanto Naciones Unidas como la OEA, como el Consejo de Europa, auspician tratados en materia de derechos humanos. ¿Esto qué significa? Bueno, o bien alientan a los estados a que firmen tratados o a que negocien tratados, o ellos mismos, o sea, las propias organizaciones, convocan a un grupo de personas, a una persona o a un grupo de personas, para que redacten el texto de un tratado. Entonces, es la organización la que va a redactar el texto de un tratado y después le va a pedir a los estados que lo firmen, pero ya le van a dar el tratado hecho. Esto vamos a ver en las próximas clases, dentro de 2 clases, cuando veamos, empecemos a ver con el sistema universal. Vamos a ver ejemplos de muchos tratados de derechos humanos que fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero hay otros tratados que sí fueron negociados por los estados. Entonces, en ese caso, el Estado participa en la negociación. Generalmente en la negociación hay varios proyectos de los distintos artículos del tratado. Entonces es necesario que los estados voten. A ver, bueno, el artículo 1 del tratado, ¿qué texto utilizamos? ¿Este o este? O este, por ahí puede haber más de 2. Entonces ahí los estados adoptan el texto. Son muy poquitos estados, se utilizará la unanimidad para la votación. Si son muchos estados, sería imposible que un texto se adoptara por unanimidad. Entonces ahí se podría utilizar la mayoría de 2/3 u otro mecanismo, ¿no? Entonces, una vez que se votó el texto del tratado y ya tenemos fijo el texto de un tratado que ya no va a sufrir más alteraciones, ya está, es este, los estados lo van a autenticar. Y una de las formas más comunes de la autenticación es a través de la firma. Entonces, hay una persona o una entidad que es la que va a custodiar todos los instrumentos del tratado.
y esa persona o entidad se va a llamar el depositario del tratado. Entonces, el depositario va a tener un texto y todos los estados van a ir a la oficina del depositario y lo van a firmar. Cada uno va en distintos momentos, ¿no? Saca turno y va a firmarlo. El representante del Estado va a firmarlo. Esa firma vale como modo de autenticación del texto. Y lo que significa el Estado, lo que estaría diciendo es, este texto que firmo es el texto auténtico, es el texto que se votó en tal fecha. Generalmente la autenticación, el tratado queda abierto a la firma enseguida de que se adopta, ¿no? En poco tiempo después de que se adopta. Primero se adopta, se hacen las traducciones que haya que hacer y después queda abierto el tratado a la firma. Entonces, al firmar, el Estado dirá, yo si decido obligarme en el futuro va a ser por este texto y no por otro. Este es el texto auténtico, el texto que se adoptó. ¿Esto por qué es? Y bueno, porque capaz que el Estado demora muchos años en obligarse por ese tratado. Entonces, por eso es que inmediatamente después de la adopción del texto, el texto se autentica. ¿Por qué puede el Estado demorar? Porque todos estos pasos los realiza en el ámbito internacional el Poder Ejecutivo. Pero en el caso de la Argentina, esto está previsto en el artículo 99, ¿no? Creo que esto acá lo tienen, el 99, ¿sí? 99, inciso 11, que dice que el Poder Ejecutivo firma y ratifica los tratados, ¿no? Negocia, en realidad negocia, firma, ratifica los tratados. Pero para poder obligarse, para poder ratificar o adherir al texto de un tratado, es necesario que el Poder Ejecutivo tenga la aprobación del Poder Legislativo, que en el caso de la República Argentina es bicameral. Tenemos una Cámara de Diputados y el Senado. Y el texto tiene que ser, para ser sancionada la ley aprobatoria, el texto tiene que ser aprobado en las dos cámaras. Después, si se sanciona la ley aprobatoria, que después es promulgada y publicada por el Poder Ejecutivo. Entonces, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional dice que el Congreso de la Nación aprueba o desecha los tratados negociados, ¿no es cierto?, por el Poder Ejecutivo. Si no está la ley aprobatoria, que a veces puede demorar muchos años, ¿no?, en ser aprobada, hasta que no esté la ley aprobatoria, el Poder Ejecutivo no va a poder obligarse, no va a poder pasar a esta etapa. Pero ojo, puede estar la ley aprobatoria, que es una ley necesaria, pero el hecho que haya ley aprobatoria no significa que el Poder Ejecutivo esté obligado a obligarse por el tratado. Porque siempre la manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado es una facultad discrecional del Poder Ejecutivo, en virtud de lo establecido por el artículo 99 de la Constitución Nacional. Ahora voy a dejar de compartir pantalla y lo que quiero saber es, a ver, de todos ustedes, ¿quiénes leyeron el caso Frites? Pongan, si no, la manito. ¿Vieron los que lo leyeron? Una manito para saber quiénes lo leyeron. Son 33.
y veo una sola manito. ¿Es posible eso? Yo lo leí también. Bueno, 2 manitos, 3 solos. Bueno, vamos mal. Les digo, esta materia hay mucha deserción, gente que queda en el camino porque no aprueba el parcial o el recuperatorio, y es por la falta de lectura. Desde ya se los digo, es por eso, no es por otra cosa. En el parcial se les va a tomar, no sé, por ahí se les da un párrafo de un fallo y tienen que poner si es verdadero o falso, o tienen que poner, completar en base a ese párrafo distintas opciones. No van a poder en una semana preparar todos los capítulos del libro que se van a tomar para el examen y además leer todos los fallos y opiniones consultivas que se dieron en el cuatrimestre. Así que la única forma es leer clase por clase los fallos, si no, no llegan. ¿Sí? Y yo no quiero que de un curso de 50 personas terminen 5 aprobados, como pasó el cuatrimestre pasado. ¿Sí? Y les aseguro que es por falta de lectura. Así que bueno, hoy les doy este consejo porque es la primera clase. No se los voy a decir más. ¿Sí? Quedan ustedes ya son grandes y son responsables de lo que hacen. Pero les digo que es difícil aprobar la materia si no se hace el seguimiento, porque se toman todos los fallos que damos, todos los tomamos, todos. Bueno, Yo entré en prórroga y no pude leerlo. Recién hoy me habilitaron el campus virtual, así que por eso no pude leer. bueno, está bien. ¿Vos viniste el jueves pasado? No, porque no tenía acceso a los links, al WhatsApp, nada. Ah, ok. Bueno, está bien. Entonces, espero que de acá más los leas. Hoy no pudiste, pero que los leas. Nosotros no vamos a repetir clase por clase qué fallos tienen que leer para la próxima. Ustedes ya saben que lo que tienen que leer para la próxima es todo lo que está en el cronograma. Nosotros lo que sí les vamos a decir que lean es algo que no está en el cronograma. No sé, yo ahora les pedí que buscaran lo de las reservas a los tratados, eso no lo tiene en el cronograma, por eso se los digo verbalmente. Pero todo lo que está en el cronograma ustedes ya saben que son fallos y opiniones consultivas que las tienen que leer. Bueno, en ese caso Frites, entonces hoy se los voy a contar, pero ya no les cuento más de qué tratan los casos. Este caso Frites es el representante legal de una ONG. Frites y Alemán son dos personas que que accionan, ¿no?, ante la justicia argentina. Ellos eran los representantes de una ONG que abogaba por los derechos de los pueblos indígenas, entonces se había adoptado en el marco de la Organización Internacional del Trabajo un convenio, que es el convenio 169, sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales. Entonces, esta ONG tenía mucho interés en que la República Argentina se obligara por este tratado. Ya se había aprobado la ley aprobatoria, pero el Poder Ejecutivo no comunicaba al director general de la Organización Internacional del Trabajo que estaba la ley aprobatoria. O sea, en este caso tenía que realizar esa comunicación que equivalía como a una suerte de ratificación. Entonces, la mayoría de la Corte decidió rechazar in limine el recurso que presentó Frites por considerarlo improcedente lo que estaba pidiendo. Entonces se lo rechazó y no le dio ninguna explicación de por qué se lo estaba rechazando. Ahora,
Bogiano, que era en ese momento, en el momento de este fallo, ¿no? Era un ministro de la Corte, él decidió votar en disidencia, o sea, votar en contra de la mayoría, porque él era partidario de hacer lugar al recurso, pero rechazar el fondo de lo que estaba pidiendo Frites, pero hacer lugar y darle una explicación de por qué se le está rechazando. Entonces, lo que explica Bogiano, estos que yo les pongo acá son algunos de los párrafos de ese fallo, y lo que dice Bogiano es que con la aprobación de un tratado, el Congreso participa de un acto federal complejo en el cual el Poder Ejecutivo concluye y firma el tratado. Concluir es sinónimo de negociar, ¿sí? En este contexto. Entonces, concluye y firma el tratado, significa negocia y firma el tratado, el Congreso Nacional lo desecha o aprueba y el Poder Ejecutivo Nacional lo ratifica. Obviamente lo ratifica siempre y cuando esté aprobado, ¿no?, por el Congreso. Pero en este acto complejo federal, la participación del Congreso, aunque es necesaria, no es definitiva. Claro, porque no es suficiente con que el Congreso apruebe, después el Poder Ejecutivo tiene que ratificar o obligarse. En nuestro régimen constitucional es el Poder Ejecutivo, en representación de la Nación, quien ejerce competencias constitucionales exclusivas para asumir obligaciones internacionales por la decisión de ratificar los tratados internacionales. Y ahí cita varios artículos de la Constitución Nacional. Pues dice, si bien el artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo contempla la obligación del Estado de someter el convenio adoptado a la autoridad competente para que le dé forma de ley, en este caso sería el Congreso de la Nación Argentina, o se adopten otras medidas, esta obligación de someter los convenios a los órganos competentes y de informar, sería con posterioridad, ¿no?, al director general de la Organización Internacional del Trabajo acerca de la resolución adoptada, no puede ser razonablemente interpretada en el sentido de obligar a la ratificación en el plano internacional, suprimiendo la potestad discrecional de ratificar o no, potestad que constituye un principio fundamental del derecho público argentino. Después, como Frites lo que estaba diciendo es que si no se obligaba al Poder Ejecutivo a ratificar este tratado, iba a surgir la responsabilidad internacional del Estado argentino por el incumplimiento del tratado. Frente a eso, la Corte dice, no podría suscitarse en el caso un supuesto de responsabilidad internacional del Estado por no ratificar el convenio de la OIT, como afirma el recurrente, ya que la violación de un tratado internacional solo es posible, obviamente, una vez que el tratado sea obligatorio para la República Argentina, es decir, cuando haya sido ratificado por el Poder Ejecutivo Nacional, y yo acá le agregaría, y el tratado estuviera en vigor. Entonces, volviendo acá, no es lo mismo la ley aprobatoria de un tratado que la ratificación del tratado. La ley aprobatoria es un acto realizado en el ámbito interno, mientras que la ratificación del tratado es un acto realizado en sede internacional, en el ámbito internacional. La ley aprobatoria autoriza o faculta al Poder Ejecutivo a obligarse por el tratado, pero no lo obliga a obligar, porque el Poder Ejecutivo tiene la libertad de obligarse cuando lo crea conveniente y de obligarse si es que decide que se tiene que obligar. ¿Sí? En cambio, la ratificación de un tratado tiene como efecto manifestar el consentimiento en obligarse. Si volvemos acá a este cuadro de las distintas etapas, ven, acá está la manifestación del consentimiento y la ley aprobatoria se va a adoptar en el interín. La va a adoptar el Congreso después de que el Estado firmó el tratado y antes de que lo ratifique.
Todos estos son actos que se realizan en el ámbito internacional. La ratificación es uno de los modos de manifestar el consentimiento y es para los estados que ya firmaron. Para el que firmó después va a manifestar el consentimiento a través de la ratificación. Y la ratificación se hace por un instrumento que se llama instrumento de ratificación. Y este instrumento lo que va a decir es una nota que firma el presidente de la nación y que dice, por ejemplo, ¿no? Ratifico en nombre de la República Argentina al tratado sobre tal tema, firmado en tal fecha, etc. Ese instrumento de ratificación se deposita en poder del depositario. Ahora, si el Estado no participó en la negociación o no firmó el tratado, en la fecha que fue abierto la firma, si el tratado es un tratado abierto, es decir, que permite la incorporación de terceros estados, de estados que no participaron en la negociación, el Estado se va a poder obligar a través de la adhesión. La aceptación y la aprobación la vamos a dejar de lado porque estos dos no son expresiones que se usan en el derecho argentino. Entonces, el Estado se va a adherir y la adhesión es similar a la ratificación. El instrumento de adhesión, firmado también por el presidente, dice, adhiero en nombre del Estado argentino a tal tratado. Y tiene el mismo efecto que la ratificación. Con la ratificación o la adhesión, ¿el tratado se torna en obligatorio? No siempre. Algunas veces puede ser que sí, otras veces que no. Porque el tratado se transforma en obligatorio para el Estado a partir de la entrada en vigor. Y puede ser que en algunos casos la entrada en vigor coincida con la fecha de ratificación o adhesión. La mayoría de las veces no, esto no ocurre. Entonces, la entrada en vigor es el momento a partir del cual el tratado surte plenos efectos jurídicos y comienza a aplicarse. Y la entrada en vigor se va a dar el día en que se cumplan las condiciones que establece cada tratado para entrar en vigor. Hay una entrada en vigor en general, que es la primera vez que el tratado entra en vigor para todos los estados que se obligaron hasta ese momento. Y después hay una entrada en vigor en particular, que es para aquellos estados que se obligan con posterioridad. Y que le va a decir en qué fecha se va a entrar en vigor para esos estados. Entonces, yo les voy a pedir que ustedes como tarea busquen 2 o 3 tratados de derechos humanos y busquen la disposición sobre entrada en vigor, que generalmente es una disposición que suele estar al final del tratado. Y vean de qué manera esos tratados entraron en vigor o entraban en vigor en general o en particular. Algunos tratados establecen que van a entrar en vigor cuando el tratado reciba determinado número de ratificaciones. Ese mismo día o 30 días después o 6 meses después o un año después, bueno, de acuerdo a lo que diga el tratado. Y después para todo el que se obligue en una fecha posterior va a entrar en vigor cuando se den también determinadas situaciones. Entonces lo que quiero es que ustedes busquen ejemplos, busquen en varios tratados, busquen tratados de derechos humanos en la web y busquen de qué manera entraron en vigor o entran en vigor esos tratados. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, yo quería preguntar cómo era el tema de la asistencia, si se toma lista al principio o cómo es. No tomamos lista. La asistencia se verifica con la regularidad de la materia, se verifica con los trabajos prácticos que tienen que realizar, con los 2 trabajos prácticos que son obligatorios, si bien no dan puntaje, son obligatorios y están descriptos en el cronograma.
Profesora, buenas tardes. Disculpe, le hago una consulta. ¿Este PowerPoint está subido a alguna base de datos, algún link donde nosotros podamos ingresar desde nuestra biblioteca virtual, por así decirlo? Sí, va a estar subido al Drive. Al Drive. A partir de hoy a la tarde va a estar subido al Drive. Muchas gracias. Bueno, entonces dijimos que el tratado se torna obligatorio a partir de la entrada en vigor. Antes de la entrada en vigor, solo los estados desde que firman o desde que manifiestan el consentimiento van a estar obligados a no frustrar el objeto y fin del tratado. No frustrar el objeto y fin del tratado no significa que esos estados tengan que cumplir con el tratado, porque el cumplimiento del tratado comienza a partir de la entrada en vigor. Lo que significa es que no tienen que realizar ningún acto que después haga que el tratado no tenga sentido ratificarlo o que entre en vigor. Por ejemplo, si dos estados celebran un tratado para ponerse de acuerdo en las condiciones de la entrega de una persona y el tratado todavía no entró en vigor, lo que tienen que hacer el estado que tiene retenida a esa persona es, no sé, no ejecutarla. Porque si la ejecuta, después no va a tener sentido que los estados ratifiquen el tratado, pues ya no va a estar viva la persona para ser entregada. ¿Se entiende esto? ¿En qué consiste esta obligación de no frustrar el objeto y fin? Sí. Bueno. Después, la ley aprobatoria del tratado no es lo mismo la ley que otorga o aprueba la jerarquía constitucional de un tratado. Esto lo vamos a ver la clase que viene. Y lo último que quedan son las declaraciones y resoluciones de organismos internacionales. Ustedes saben que las organizaciones internacionales tienen órganos, me refiero a las organizaciones gubernamentales, las que están compuestas por estados. Tienen órganos y estos órganos emiten resoluciones, o directivas, o directrices, o como quiera que se las llame. Algunas podrán ser obligatorias para los estados y otras no. La obligatoriedad o no va a depender de qué es lo que dice el tratado constitutivo de esa organización, qué poder le otorgó a ese órgano. Entonces acá yo les traje dos ejemplos, las resoluciones de la Asamblea General y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las primeras, las de la Asamblea General, tienen el valor de una recomendación, no son obligatorias, no son vinculantes. Vinculante es obligatorio, significa obligatorio. ¿Esto por qué? Porque, bueno, el artículo 13 de la Carta dice que la Asamblea General podrá emitir recomendaciones para los estados, pero nada más que eso. En cambio, el Consejo de Seguridad puede adoptar decisiones que son obligatorias para los estados. ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 25 de la Carta, que dice que los estados miembros de Naciones Unidas están obligados a cumplir por las decisiones del Consejo de Seguridad. Quiere decir que el Consejo de Seguridad podrá adoptar recomendaciones, pero también puede adoptar decisiones obligatorias. Bueno, y en el marco de las recomendaciones que adoptó la Asamblea General, para nuestra materia, la más importante es la resolución 217 adoptada el 10 de diciembre de 1948. ¿Por qué esta es la más importante? Porque en esta resolución está contenida la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tan importante es, primero, porque fue el primer instrumento adoptado en el ámbito universal. Y después porque justamente este día, el 10 de diciembre, fue declarado como el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, la Declaración Universal de Derechos Humanos está contenida en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo tanto no es un tratado,
es una declaración, pero no es un tratado. Fue elaborada por la ex Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que era un órgano que dependía del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Como resolución de la Asamblea General, la Declaración Universal no tiene ab initio, que significa en sus comienzos, ¿no? En sus inicios, no tiene un valor jurídico vinculante. Constituye una recomendación para los estados. Sin embargo, desde el momento en que fue proclamada, con el correr de los años, los estados empezaron a adoptar el texto en su legislación interna, a adoptar esas recomendaciones. Entonces, esto hizo que la Declaración Universal, cada uno de los artículos de la Declaración Universal, se transformara en costumbre. Con lo cual, si bien ab initio, en sus comienzos, la Declaración Universal no tenía valor jurídico vinculante, hoy en día lo tiene por formar parte del derecho internacional consuetudinario. Entonces, hoy en día sí podemos decir que cada uno de los artículos de la Declaración Universal constituyen para los estados obligaciones y estas obligaciones son erga omnes. Erga omnes significa que se aplican frente a cualquier persona. No obstante, esta Declaración Universal no tiene un órgano de vigilancia propio, pero varios órganos jurisdiccionales pueden, obviamente, constatar si los estados cumplieron o no con esta declaración, en la medida en que los estados hayan aceptado la jurisdicción de esos tribunales. En cuanto al contenido, porque entonces lo que se les puede preguntar por esta declaración es cuál es, cómo fue adoptada, cuál es su naturaleza jurídica, es decir, que es una declaración que proviene de una resolución de la Asamblea General, cuál es el valor jurídico, ab initio no tenía valor vinculante, pero después se tornó en obligatoria por vía de la costumbre. Y por último, también se le puede preguntar acerca del contenido. En este caso, la declaración va a consagrar derechos que son de distinta índole, de distintas categorías, derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, sociales y culturales, es decir, derechos de primera y de segunda generación. Pero también contiene deberes para los seres humanos. Yo les voy a pedir que ustedes también, como tarea, lean el contenido de la declaración, que no son muchos artículos. Lean la declaración. Acá tienen algunos ejemplos. Derechos civiles, por ejemplo, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la seguridad. A ver, Fernanda Álvarez, que te veo que estás ahí, ¿podrías leer esto que está acá en voz alta, si escuchan una voz distinta? Sí, los derechos civiles, políticos, económicos. No, lee los ejemplos que están en cada uno. Derechos civiles, derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad. Derechos políticos, derecho al acceso a las funciones públicas. Derechos económicos, derecho a seguros por desempleo, vejez, viudez, enfermedad, invalidez, entre otros. Derechos sociales, derecho al trabajo y a la seguridad social. Derechos culturales, derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Y deberes, deberes respecto a la comunidad, deber de comportarse fraternalmente con otros seres humanos. Muchas gracias. Bueno, acá tienen simplemente algunos ejemplos, pero ustedes lean la declaración para ver qué otros ejemplos pueden encontrar. Y como recién nos vamos a ver dentro de 2 semanas, porque el lunes que viene es feriado, les voy a dar una tareita adicional. Y es que vean este video explicativo que está acá, que es un video de YouTube, que a ver si me permiten, voy a... ¿Lo ven ahí? Quería ver. ¿No lo ven? No, todavía no se ve. Creo que está compartiendo solo el PowerPoint, entonces todo lo que se abra como Ah, otra pestaña no se ve. a ver, ahora lo voy a... ¿Ahí lo ven? Sí, ahí se ve. Sí, sí. Dice la Declaración de Derechos Humanos. Bueno, vean, les voy a pedir que vean este, que es un video interesante, que es bastante gráfico. Y
me parece que les va a ser útil porque algunos que tenemos memoria visual, sí, nos resulta útil poder ver algo. Y bueno, y acá tienen, esto es optativo, si quieren ver cuál fue la historia de la Declaración Universal, también se apretan acá. Estoy apretando para ver si funciona. Sí, funciona. A ver, se lo muestro ahora. Es este link, ven que dice historia de la declaración, que no es mucho, pero bueno, es interesante, no es mucho, es poquito, pero bueno, es interesante para que ustedes lo puedan ver. Y en el PowerPoint ahí tienen al final del PowerPoint también, ven acá al principio, todo esto que yo les di, ¿dónde está? ¿Dónde está en qué parte del libro está? Ven acá. El libro, es todo esto que les di hoy está en este capítulo del libro que se llama La expresión normativa de los derechos humanos. Acá lo tienen. ¿Sí? Acá me parece que está mal, dice 19-4, acá hay un error en la página. Pero bueno, comienza en la página. Después se los arreglo esto antes de mandárselo. ¿Sí? Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana largo, porque yo ya no los veo hasta dentro del jueves. Igual tienen clase con Jorgelina, pero bueno, como yo no los veo hasta dentro de 2 semanas, deseo que tengan un buen fin de semana largo. ¿Sí? Bueno, bueno, si no hay más preguntas, entonces los dejo acá. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta formal, se puede quedar y me la hace, ¿sí? De cuestiones formales.